Y en práctica, con Fernando. Ya, buenas tardes. Paciente con infarto agudo de miocardio. Este señor tiene 67 años, es un adulto mayor, pero además tiene comorbilidad respiratoria. El paciente tiene asma bronquial, ¿sí? El paciente tiene esta presión igual taquicardia, saturando 94%, con una frecuencia respiratoria estable. El hecho es que en un paciente con infarto agudo de miocardio, post-infarto agudo de miocardio, es necesario, dentro del manejo crónico cardíaco, el uso de un beta bloqueador para no solo bajar la presión arterial, bajar la frecuencia cardíaca, principalmente disminuir el trabajo del corazón y evitar el remodelación cardíaco. No hay mejor medicamento a la fecha que bloquear o algún medicamento que bloquee los receptores beta que están en el corazón. La pregunta es, que vamos a revisar, ¿cuál elegiríamos de lo que vamos a estudiar? Ustedes me van a responder terminando la presentación, ¿ya? Entonces, este cuadro ustedes ya lo habíamos visto la vez pasada, donde principalmente, y porque vamos a hablar más, son los receptores alfa y beta. ¿Se acuerdan? Los receptores alfa 1, ¿qué más? Alfa 2 y los beta 1, 2 y 3. ¿Ya? La acción postsináptica que se genere, pues va a determinar el efecto farmacológico que queremos buscar, ¿no? Un fármaco bloqueador adrenérgico no va a ser más que antagonizar estos receptores, es hacer la diana del objetivo, lo que queremos que. Sin embargo, existen medicamentos previos en la neurona presináptica que van directamente a la formación de catecolaminas, como son la metiltirosina, que inhibe la tirosina hidroxilasa, que va a inhibir directamente a dopa en la formación de dopamina, útil en los cronocitomas, y la reserpina, que inhibe el almacenamiento vesicular de noradrenalina, evitando que esta después pues, sea eliminada hacia el espacio sináptico. Es decir, pueden de alguna manera bloquear la acción adrenérgica más directamente, ¿no? Los precursores de la adrenalina o la formación de la misma. Pero nos vamos a enfocar en estos, ¿no? Que son los más utilizados, los medicamentos que actúan a nivel de estos receptores. Entonces, decir antagonista, bloqueador, ¿sí? O simpaticolítico es lo mismo, ¿ya? No se van a confundir con los términos. Y evidentemente vamos a tener los que nos bloqueen los receptores alfa y los que nos bloqueen los receptores beta. ¿De acuerdo? Dentro de los alfa vamos a tener los no selectivos, o sea que ¿por qué se llaman no selectivos? Porque actúan tanto sobre
selectivos alfa 1 y selectivos alfa 2. ¿Sí? Para que tengan más o menos el mapa de qué es lo que vamos a utilizar. ¿No? Y los beta bloqueadores, antagonistas, beta, tenemos. Y no es porque uno sea mejor que el otro aquí, sino son en orden de aparición a través de la historia, que son los llamados de primera generación, los primeros descritos, que son no selectivos, o sea, actúan sobre los beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Sí? Entonces, más o menos uno va dándose cuenta de en qué podemos utilizarlos y en qué no, en qué pacientes no podríamos utilizar. De repente, como el caso que hemos revisado. Los de segunda generación que salieron después, en tiempo, son los selectivos pero exclusivos beta 1. Ajá, o sea, son más cardíacos, ¿no? Como el atenolol, bisoprolol, metoprolol, más modernos. En el sentido de su selectividad, no es que sea mejor, sino de la selectividad que nos ayuda a utilizarlos en situaciones más específicas, ¿no? Y con menos efectos colaterales sobre uno. Y los de tercera generación, que son los llamados vasodilatadores, porque intervienen directamente en la formación del óxido nítrico y le dan un plus, teniendo también cierta mayor selectividad con los beta 1, pero cuya característica es más la acción sobre el óxido nítrico, como el carvedilol, el aretalol o el nebivolol. Por supuesto, porque es vasodilatador, ¿no? Y no deja de ser beta bloqueador, es un beta bloqueador, sino que, como vamos a revisar, ¿no?, sus usos van a tener que ver, ¿no?, a qué paciente le damos y de repente hasta qué efectos adversos o contraindicaciones, como el caso que se ha citado. Y si lo has escuchado, ya saben qué no le daremos, ¿no? ¿Por qué? Vamos a llegar a la solución de eso. Entonces, empecemos con los alfa. ¿No? Empecemos con los alfa. Alfa 1, alfa 2. ¿Sí? Y esto es fisiología, por eso dice impacto fisiológico. ¿Qué pasa si bloqueamos, o mejor dicho, qué acciones tienen los receptores alfa 1? ¿Qué habíamos dicho? Un efecto alfa 1, vaso constrictor. ¿Sí? Y los alfa 2, vasodilatación, ¿dónde? A nivel de los vasos sanguíneos. ¿Dónde? A nivel muscular. Ya, entonces los alfa 1, ¿qué hacen? ¿Qué pasa si lo bloqueamos el alfa 1? Se va a disminuir, pues, la resistencia muscular sistémica, porque se va a vasodilatar, ¿no? Generando entonces vasodilatación arterial y venosa y reduce, pues, la presión arterial. ¿Sí? ¿No sé cómo? ¿Me están siguiendo? Quiero que entiendan también la fisiología, porque si no después... ¿Qué pasa con los alfa 2? Al bloquearlos, se incrementan además los impulsos sinápticos y se potencia la descarga de noradrenalina. Esta función como que no es muy utilizada, porque tiene un carácter más estimulante o hasta paradójico, ¿no? Porque incrementa la descarga, potencia la descarga de noradrenalina. Pero ¿qué pasa con los receptores alfa 1 a nivel no de los vasos sanguíneos, sino del aparato urogenital? Relaja la musculatura lisa en la próstata y en el cuello de la vejiga. Puede usarse en hombres, pero también en mujeres que tienen una vejiga hipertónica o hay alguna alteración de la vía urinaria, no necesariamente prostática. ¿Ya? Entonces, si ya conozco la fisiología, voy a saber para qué me van a servir. Fíjense, los no selectivos, o sea que agarran alfa 1 y alfa 2,
van a ser un tanto más poderosos en cuanto a su uso. ¿Cómo así? La fenoxibencimina, la fentolamina pueden ser utilizados en el feopropositoma. ¿Qué es el feopropositoma? Un tumor de la glándula suprarrenal que genera mucha producción de catequinas. ¿Qué cuadro clínico puede producir el feopropositoma? Obviamente, hipertensión arterial severa, enrojecimiento facial, parece que fue una intoxicación por catecolaminas, pero también las migrañas. Puede utilizarse migrañas. Y los selectivos alfa 1, exclusivamente alfa 1, como la prazosina, terazosina, tamsulosina, que antiguamente, al inicio, por ser un bloqueador selectivo alfa 1, se usaba en hipertensión arterial, pero lo que ha permanecido a la fecha es en el tratamiento de la hiperplasia prostática. ¿Sí? La tamsulosina, que es el medicamento más utilizado en hiperplasia prostática, posee actividad o afinidad específica con los subtipos alfa 1A y B, específicamente de la próstata. Sin embargo, les pongo un caso clínico. Tienen un paciente varón de 65 años que toma tamsulosina. El urólogo le recetó, ¿ya? Le dio tamsulosina. Y el paciente se desmayó al tercer día que tomó la tamsulosina. Va por emergencia y tiene la presión 70-40. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Encima, señor, ¿y usted qué toma? No, la tamsulosina, pero además tomó olmesartán porque soy hipertenso. Y además tuvo un problema cerebral y tomó un vasodilatador, nimonitina, un bloqueador de canal de calcio. ¿Se da cuenta? Y encima, el colega no le preguntó y le aumentó tamsulosina. No, pero la tamsulosina es buena para la próstata. ¿Qué tiene que ver con la presión arterial? ¿Qué tiene que ver con la presión arterial? Genera vasodilatación. ¿Y la vasodilatación qué hace con la presión? La baja. Y si encima tomaba todo lo demás, se desmayó el señor paciente. Hipotensión. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con estos fármacos bloqueadores alfa. Hace poco tuve una paciente, una señora de 93 años, con un problema en la vejiga, y no orinaba bien, etc. Entonces el urólogo va y le receta tamsulosina cada 12 horas. Y la paciente es hipertensa, infartada, toma beta-bloqueadores, bloqueadores AT1 como el olmesartán y irbesartán, uno de esos tomaba, y encima le indicó. Entonces cuando va le dice a la familia, doctor, pero ella toma esto. Y el urólogo le dice, yo soy el urólogo, y yo estoy indicando eso, ella necesita una medicación. Entonces cuando yo voy a la consulta y le digo, que no tome, ¿cómo va a tomar eso? Que se va a hipotensar, ¿no? Y estaba con sonda vesical. La idea era darle ese medicamento que le ayude a que funcione la vejiga y en algún momento sacarle la sonda. Pero era mucho el riesgo. Quitarle el antihipertensivo, quitarle el medicamento para el corazón. Así que mejor que se quede con su sonda. Por lo menos un tiempo que se estabilice. Entonces, ustedes tienen que conocer todos los efectos, buenos y no tan buenos. No digo malos, porque uno no crea un medicamento para hacer algo malo, ¿no es cierto? Un enfermo da por hacerlo malo, algo malo al paciente. Pero tengo que conocer todas sus características. ¿Dónde está el beta 1? Principalmente en el corazón. ¿Qué hace si se bloquea el receptor beta 1? Disminuye ¿qué? Baja ¿qué? La fuerza de contracción, o sea, el inotropismo. ¿Qué más? Disminuye el
la conducción, como el cronotropismo. Y además, ¿qué hace? La frecuencia es el cronotropismo. Y además, la conducción como el tropotropismo. ¿Ya? ¿Qué va a pasar al final? Ese corazón va a ser bloqueado, ¿sí? De forma adrenérgica y se va a tranquilizar, va a tener menos trabajo y va a ser útil porque ese corazoncito que está afectado va a disminuir su demanda de oxígeno y va a protegerse de la isquemia que puede generarse, ¿sí? Los beta bloqueadores, uno, son fundamentales en el manejo post-infarto. Disminuyen a largo plazo las consecuencias de insuficiencia cardíaca. Entonces tengo que utilizarlos, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Si es un fármaco no selectivo, ¿dónde va a agarrar también? A los beta 2. ¿Y dónde están los beta 2? En el músculo liso bronquial. ¿Y qué va a pasar si se bloquean los beta 2? Se va a generar ¿qué? Broncoconstricción. Broncoconstricción. O sea, no se va a relajar ese musculito de los bronquios. Y esa broncoconstricción severa que se puede generar, ¿en qué va a ser contraindicado o dañino? Asma, EPOC o cualquier situación que el paciente se esté generando broncoconstricción. ¿Sí? Por eso la industria farmacéutica dijo, pucha, no, propanolol está bueno, ¿no? Es un buen fármaco, pero no le puedo dar a los asmáticos, ni al EPOC. Pucha, ¿qué tal si no sabe el paciente? Tiene tos de vez en cuando, fuma, y le doy y me hace una crisis por hiperreactividad bronquial, ¿no? Por constricción. Por eso se generaron los nuevos fármacos de segunda generación, que son selectivos, ¿qué? Muy bien, los selectivos. Entonces, esto se considera un paradigma porque yo tengo que tenerlo siempre presente. No se olviden de esto. Y nos olvidamos de ello, ¿no? Entonces, el propanolol es malo. No es malo, absolutamente. Pero tiene su uso específico. Pasa muy bien la barrera hematoencefálica, tiene una vida media corta, angina, hipertensión, incluso profilaxis de migraña. Se usa el propanolol. Incluso el temblor esencial, cuando hay mucha descarga adrenérgica. Es más, en crisis de hipertiroidismo va muy bien, porque controla la descarga adrenérgica de la persona, que está excesivamente elevada, ¿no? Por las hormonas tiroideas. Y el timolol, pero que tiene un más uso oftálmico, con rayitas, para tratar el glaucoma de ángulo abierto. Reduce la presión. Hasta la fecha se utiliza. Cuidado. Una persona joven que esté tomando propranolol, cuidado, puede generarle bradicardia, cansancio, ¿no? Y definitivamente si el paciente les dice, doctor, tengo asma, uso este aparato, es un inhalador, no le des un beta-bloqueador de primera generación. Inclusive las gotitas, cuidado. Se echa la gotita de pronto, ya la crisis de asma. ¿Está buena? Asma y EPOC, contraindicación absoluta. Alto riesgo de broncoespasmo. No, pero no pasa nada, no pasa cuando no pasa. Y cuando pasa, te pasa. Entonces, mucha es como una ruleta, ¿no? A una pistola que sale de y te dispares. No, pues, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Ya? ¿Qué tal si le pases a medianoche en su casa, está solo? No. Cuidado. Los de segunda generación, entonces, ya más cardioselectivos. ¿Cuál es el algoritmo? Beta
Me paran esa B así bonito y es un corazón. ¿Y cuántos corazones tiene? Beta 1, el corazón. Simplemente al bloquear el beta 1 se va a generar una disminución del influjo adrenérgico sobre ese corazón, ¿sí? Y actuará sobre los beta 2 no porque es selectivo. Entonces, con más seguridad debe dar a un paciente que tenga alguna patología respiratoria. Los más importantes son atenolol, bisoprolol, esmolol. Lo interesante suelen darse solo una vez al día. Son más de uso periférico. Muy buenos todos en insuficiencia cardíaca. Utilizados hasta ahora en hipertensión, angina, infarto o miocardio, sobre todo en la etapa de convalescencia de un infarto o miocardio para disminuir los riesgos de remodelación, que el corazón se ponga duro, rígido, en su cicatrización, ¿ya? Porque le disminuye el trabajo, ¿sí? El corazón es un músculo, ¿no? El corazón es un músculo. ¿Y por qué duele el corazón? Haciendo un paréntesis. Cuando hay angina o un infarto, el corazón duele. El exceso de la acumulación de ácido láctico es recibido por los receptores bioquímicos del corazón y eso es lo que genera el dolor o angina de pecho por la isquemia. Normalmente en el caso de angina en reposo por placa aterosclerótica. Así es. Sí. Cuando se empieza la isquemia se libera la adrenalina y la adenosina generando aumenta la sensación de dióxido de dolor. Así es. Todos tienen razón. El hecho es que cuando hay isquemia se produce un estado, un ambiente de anaerobiosis. No hay oxígeno. Y si no hay oxígeno se produce más ácido láctico. Y el ácido láctico es ácido. Sensibiliza son más sensibles las fibras del corazón a los cambios del pH y son las fibras de dolor que hay en el corazón y genera ese dolor que es pues, severo, lancinante, ¿no? En un infarto, en una angina, ¿no? Tercera generación. Les repito, no es que sea mejor, pero en el tiempo, conforme la necesidad, se han ido desarrollando. ¿Sí? Y acá se agregó el efecto vasodilatador en relación a la liberación de óxido nítrico. Ajá. Entonces, además, se le encontró que tenían un bloqueo adicional alfa 1. Además, el carvedilol se evidenció un efecto antioxidante muy utilizado en la insuficiencia cardíaca. El albetalol, potente hipotensor y muy utilizado por vía intravenosa en crisis o en emergencias hipertensivas, hemorragias cerebrales, muy utilizado, y en preeclampsia. El nebivolol, este sí es el de los más modernos, porque se le encontró un influjo sobre el metabolismo de la L-arginina y el óxido nítrico. ¿Y qué hace esta vía? Vasodilatación. Antiguamente se le conocía el óxido nítrico como el factor relajante derivado del endotelio. Y quienes lo descubrieron ganaron el premio Nobel. El premio Nobel de Medicina. Se me ha ido el nombre. No puede ser. El doctor. Son dos, pero uno es. Premio Nobel de Medicina por el óxido nítrico. Ignar, es el que más difundió este descubrimiento. Se lo ganaron el premio Nobel. Pueden producir igual hipotensión, mareo, edema,
pero en menor proporción. No necesariamente. ¿Sí? El edema, como tal, se clasifica en edema localizado y generalizado. Si es localizado, por ejemplo, si te hice una mano, o una pierna, o el pie, usualmente el problema suele estar aquí, en ese mismo. En este caso farmacológico, dicen el edema de un lado, pero más sería por gravedad, que esté mucho tiempo de ese lado. Pero si es una persona activa, no. El edema suele ser bilateral. Las causas más comunes de edema unilateral no son eso que por declive, no, sino por problemas de ese miembro, vasculares, venosos, linfáticos, infecciosos, una celulitis, por ejemplo, varices de esa pierna, de ese miembro. ¿Ya? El hipotiroidismo también es bilateral, porque es sistémico. Entonces, a través del tiempo, como les decía, estos fármacos han evolucionado. Entre comillas, se ha mejorado un poco su perfil y su selectividad, ¿no? Dijimos, el propranolol no es malo, todavía lo usamos. Yo lo uso mucho, sobre todo en crisis tiroidea, para fármacos que tienen mucha descarga adrenérgica hipertiroidea, temblando, taquicárdico. Propranolol baja esta situación. Si es asmático, no pues uso una de segunda generación. ¿Okay? No son selectivos, como hemos dicho. Pasan bien la barrera hematoencefálica, por eso son útiles en migraña, sobre todo profilácticos. Cuidado con el asma. Útiles en temblor y glaucoma, en otras, ¿no? Los de segunda generación, como el atenolol, isoprolol, metoprolol, tienen una selectividad alta cardíaca. No penetran tanto como los anteriores al sistema nervioso central, pero son más seguros, ¿no? En pacientes con asma o con EPOC. Los de tercera generación, al sumarse la vasodilatación por bloqueo alfa 1 o liberación de óxido nítrico, ¿se acuerdan? Ambos van a generar pues una situación o tener un perfil un poquito extra a los anteriores, ¿no? Porque me da ese plus de generar vasodilatación. Uso de insuficiencia cardíaca principalmente y en el área de emergencia. Viene un paciente con una emergencia hipertensiva y yo tengo la betalol endovenoso, es el fármaco de elección. Sobre todo si hay situaciones a nivel cerebral graves, ¿no? Porque es un potente hipotensor por la vasodilatación que genera. ¿No? No le voy a dar una pastilla, no viene un paciente con 250 sobre 180 de presión arterial, no está dando una pastilla para que tome. ¿Sí? Vamos a usar algo intravenenoso. Claro, no se baja la presión arterial a lo normal, sino ya está estandarizado, que hay que bajar aproximadamente un 10% cada 2, cada 3 horas, ¿no? O sea, poco a poco. No le voy a bajar, ya está bien la presión, viene el internito, ¿sí? Me ha pasado. Pero todavía le hemos bajado la presión con el residente, ya está normal. ¿Cuánto tenía presión? 200 sobre 120, ahora está ya 160. Todavía el paciente con ACV. ¿Por qué? Porque el cerebro es dependiente de la circulación sistémica. Entonces ese cerebro está aguantando la presión alta y tú se la bajas de golpe. ¿Qué pasa con el cerebro? Se isquemiza. O sea, sus mecanismos regulatorios no le dan oxigenar a esa presión que ya se había acostumbrado. Y así es que no se baja la presión bruscamente. Por eso no se usa captopril sublingual, nunca usen eso. El captopril no está diseñado para ser sublingual. El laboratorio dice que ¿cómo he puesto yo sublingual? Es bioral. Pero hay otros
la proyección de bajada de presión arterial es impredecible. ¿Cuánto bajará? ¿Sabe cuánto lo tira al suelo? ¿Puede haber intoxicación? La verdad que es raro. Es raro, intoxicación por estos fármacos que están bloqueados. O sea, que llegue un paciente de emergencia con intoxicación por propanolol. Es raro. Pero puede pasar, ¿no? Puede pasar. El antídoto específico es el glucagón. ¿Ya? Ese paciente va a venir muy bloqueado completamente, ¿no? Todo hacia abajo. ¿Sí? Incluso convulsional o con depresión, todo hacia abajo. Glucagón es el antídoto que podemos utilizar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo era el paciente? Tenía 67 años, que sufrió un infarto o miocardio, con antecedente de asma, ¿no? Y la idea es indicarle un fármaco beta-bloqueador. Pero, ¿qué vamos a hacer? Este paciente que está infartado, necesitamos pues obviamente disminuir su frecuencia, tranquilizar ese corazón, ¿no? Pero tiene asma. ¿Le daremos propanolol como la primera generación? ¿Por qué? Puede generar broncoespasmos. En cambio, una elección ideal va a ser darle uno de segunda generación: bisoprolol, metoprolol, atenolol, esmolol. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento fisiológico? Es selectivo. Entonces, no voy a tener ese efecto colateral pulmono-respiratorio. Entonces, ahora como todos están diciendo sí, sí, así, a futuro también hay que hacerlo, acordarse. Incluso este paciente está tomando este medicamento, ¿no? Y es asmático. Mejor le cambiamos a uno de segunda generación o de tercera generación. ¿Ya? No porque el propanolol sea malo, ¿sí? Sino porque su perfil farmacológico no es bueno para ese paciente. ¿De acuerdo? Pero si yo les digo, tienes un paciente que no es asmático, no tiene patología respiratoria, satura bien sin antecedentes, y viene con crisis tiroidea, con temblor, taquicardia, diaforético, ¿qué fármaco podemos usar? Un propanolol, uno de primera generación, no hay problema, es baratito, accesible y es muy bueno. ¿Ya? Nada más, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Y si yo les pongo un paciente que sufrió un infarto, es hipertenso, tiene placas de ateroma a nivel de las carótidas y necesita un efecto vasodilatador, además, porque este paciente no está yendo bien, pues ¿cuál le haré? Uno de tercera. ¿Cuáles son los que tienen efecto bloqueador alfa 1 además? ¿Se acuerdan? ¿Pero cuál es el? El labetalol, por ejemplo. O uno que me produzca opcionito, como que el nebicolol. ¿Ya? Muy bien. Entonces, todo se resume en esta palabra: selectividad. Obviamente la ciencia y la industria farmacéutica se dieron cuenta pues que mientras menos selectivo sea un fármaco, mayor posibilidad de efectos colaterales adversos, ¿no? Si ustedes saben dónde están los receptores, rápidamente van a saber qué efectos se van a producir, buenos o no tan buenos. Y si un paciente tiene una comorbilidad respiratoria, yo voy a saber qué fármaco no darle y qué fármaco sí a ese paciente. ¿Ya? Ahora, hay fármacos selectivos alfa 1 como la tamsulosina y la prazosina. Estos son muy útiles a nivel del aparato urogenital o urológico, ¿no? En el hombre, por ejemplo, la hiperplasia prostática.
Pero ¿qué tengo que tener cuidado? ¿Qué tengo que tener cuidado? Que tenga como Han tomado como, beta-bloqueadores. como la hipotensión. Hay que tener cuidado de la hipotensión. ¿Ya? ¿Está claro eso? ¿No es cierto? La hipotensión. ¿Ya? Y los de tercera generación que tienen doble beneficio, ¿no? Porque hemos visto que el carvedilol y el nebivolol además tienen un efecto vasodilatador, tanto por el efecto bloqueador del alfa-1 como por liberación de oxitocina. ¿Sí? No más. Finalmente, si un paciente les dice, doctor, estoy tomando carvedilol por un año, no, eso no voy a darte uno mejor, nebivolol, que hace suspende el medicamento. Nunca se debe suspender los betabloqueadores de forma abrupta, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso genera el famoso upregulation de los receptores. ¿Qué significa eso? Que esos receptores para ese fármaco están todos topados, todos cubiertos. Y si yo le quito el medicamento, ¿qué creen que va a pasar? Está tomando el paciente todos los días betabloqueadores y entonces lo quitamos. ¿Qué puede suceder? El efecto contrario, esos receptores se van a ir liberando y esa liberación puede darse bruscamente. Y bruscamente se queda sin efecto. Entonces, ese paciente que estaba con una presión arterial, con una frecuencia cardíaca estable, de pronto esa misma noche, ¡pum!, taquicardia, hipertensión, o hasta su infarto nuevo en el corazón. Entonces, nunca se quita bruscamente. Casi ningún medicamento se debe quitar bruscamente. ¿Sí? Nunca suspendan bruscamente estos fármacos. En suma, ahí estaría el resumen, ¿no? Quiero que me aprendan los nombres de los de primera generación, de segunda, de tercera. Sus características principales, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo farmacocinética, ¿cuál de los tres grupos entra más al cerebro? Los de primera generación cruzan mejor la barrera hematoencefálica, útiles en migraña como prevención. ¿Cuál de los tres tiene un efecto vasodilatador? ¿Sí? ¿Cuáles son más seguros para un paciente con patología respiratoria? De segunda, seguidos de tercera, ¿no? Pero más los de segunda porque son más específicos. Beta 1, ¿no? Beta 1. ¿Ya? Obviamente hay que saber los efectos adversos. Hay algunos que no están puestos, pero quiero que los revisen. ¿Qué pasa si un joven está tomando propanolol? Le dieron propanolol para profilaxis de migraña. Tiene 25 años, está tomando propanolol. ¿Qué puede pasar? Está yendo a clases a la universidad y se puede dormir porque está bien bloqueado. Le está bloqueando el sistema simpático. Cuidado, incluso hay reportes de disfunción sexual con uso de beta-bloqueadores. Cuidado con las gotitas a los ojos. Dicen, no pasa nada, se echan unas gotitas. Entonces hemos visto pacientes que hipotensaban. Entonces, pero ¿por qué? Incluso llegaban a la emergencia con la presión baja. ¿Pero por qué? Por las gotitas. Porque las gotitas son beta-bloqueadores. Y al no ser selectiva, todo va corazón. Y las vieron se echaban de 3 gotitas cada 6 horas. Entonces, hay fármacos mejores para el glaucoma, con mejor perfil, con menos efectos adversos. Incluso para la cirugía, ¿no? Para ello. ¿Ya? Doctor, en ese caso lo cambiaríamos por los colinérgicos, la pilocarpina. Es otro fármaco, ¿no?, que podríamos utilizar. Y hay otros más modernos, como la brimonidina, incluso la cirugía, ¿no?
decirle, oye, que te opere pues el glaucoma, ¿no? El glaucoma no es más que la falta de apertura del canal de, ¿se acuerdan? Schlemm, ¿no? Schlemm, que comunica la cámara anterior con la cámara posterior. No hay circulación de líquido, es mejor acoso y aumenta la presión del ojo. Por eso es un beta bloqueador, para que baje la presión. Pero ahora hay fármacos que mejoran la apertura del canal, la cirugía. A no estar echando cebollita cada rato, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que tenerlo claro. ¿Ya? Muy bien. Preguntas. Preguntas. Nada. ¿Claro todo? ¿Sí? Vamos a ver la lista.